La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la red de faros, presenta Hola y bienvenidos a su podcast de teoría musical, donde encontrarán toda la información necesaria para poder tocar y tener mejores conocimientos en este gran medio de la música. Sin más, comenzamos. En podcasts anteriores ya vimos lo que son algunos de los elementos básicos que tenemos que tomar en cuenta para poder tocar ya sea la guitarra o el bajo. Es necesario recalcar que todos estos elementos que ya vimos son las bases fundamentales para tocar, pero también hay otras bases que no hemos podido ver y a partir del día de hoy veremos. Estas son las cualidades que tenemos que tomar en cuenta para tocar. Por lo tanto, el día de hoy vamos a empezar, y de qué mejor forma, con el sonido y el ruido. Hay que tomar en cuenta que el sonido y el ruido podrían parecer lo mismo, pero son totalmente distintas. Así que comenzamos con este gran tema. Empezamos por definir qué es el sonido. El sonido es todo lo que nos llega al oído y se produce mediante algo que vibra, algo que lo transmita y algo que lo reciba. Cuando decimos algo que vibra, tiene que ser un cuerpo sonoro que puede ser un instrumento musical o no puede serlo. Cuando nos referimos a algo que lo transmite, puede ser el aire, el agua o un medio sólido, y cuando decimos que es algo que lo reciba, tiene que ser obligatoriamente nuestro oído, porque somos nosotros quienes lo estamos escuchando. El sonido entonces es producido por algún cuerpo sonoro que hace una vibración y la vibración genera ondas en el aire, por lo cual son esas las que llegan a nuestro tímpano y es lo que percibimos como sonido y lo que podría ser el ruido también. Ahora vamos a proceder a definir lo que sería el sonido musical y el ruido, pero se podrían estar preguntando: ¿por qué hacer la diferencia entre un sonido musical y un ruido si todo lo que percibimos es sonido? Bueno, sí, es un sonido, pero tienen distintas cualidades. Un sonido musical es aquel que se emite por medio de los instrumentos musicales, ya sea instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, una membrana de percusión, mejor dicho, por poner algunos ejemplos. Cuando nosotros tocamos, por ejemplo, instrumentos de cuerda, necesitamos tocar la cuerda o frotar la cuerda, como en el caso de los violines, chelos, contrabajos. Es necesario que estos suenen o emitan un sonido. Cuando se frotan estos instrumentos previamente ya dichos, emiten sonido mediante la vibración y la caja sonora del mismo. Entre más chico es más agudo, entre más grande sea la caja, más grave va a ser. Por ejemplo, una guitarra acústica va a ser mediante las vibraciones que vayan emitiéndose y vayan adentrándose en la caja, chocando y salgan. Eso es lo que vamos a escuchar en una guitarra eléctrica o un bajo. Lo que necesitamos es un amplificador para que todas esas vibraciones de la cuerda metálica se recojan mediante las pastillas o lo que serían los pequeños magnetos que están incrustados en las pastillas, y son estos los que escuchamos como ruido. Estas pequeñas bobinas lo que hacen es transformar todas esas vibraciones metálicas de la cuerda, lo transmiten por medio del amplificador y es lo que estamos escuchando como sonido. En el caso del piano sucede lo mismo, necesita un pequeño golpe en la cuerda
con el martillo que está incrustado en el mecanismo de la tecla. Por lo tanto, al momento de tocar una tecla, el martillo golpea la cuerda y tenemos lo que sería una vibración sonora en una cuerda. Lo que es la percusión, dependiendo del tipo de percusión que vayamos a utilizar, es el tipo de sonido que vamos a tener. No es lo mismo la percusión que va a dar la batería a una percusión de un timbal. Cada instrumento está determinado por un ancho y un largo de cada tambor, entonces es muy diferente el sonido que vamos a tener. Ahora vayamos a definir el ruido. El ruido es todo aquello que escuchamos que no produce una armonía, o sea, que no es por un instrumento musical. Esto lo podemos poner como ejemplo como el motor de un vehículo, una sierra, cuando golpeamos la pared, cuando se nos cae algo al piso, el sonido que produce nuestro celular al momento de que nos llega una notificación. Esto podría ser algo que no es armónico, que no es producido por un instrumento musical. Las ondas que conforman el ruido es mucho más dispareja y con mucho más picos en contra o en comparación de los sonidos musicales de la onda musical, por lo cual también se pueden ver en diferentes gráficos. Si comparamos el ruido en un gráfico, vamos a poder encontrar que las ondas que produce el ruido son mucho más disparejas y no tienen una armonía como tal, y pueden ser picos muy altos o picos muy graves. En cambio, un sonido musical, si lo tomamos en una gráfica, vamos a poder encontrar ondulaciones hacia arriba y hacia abajo en un mismo nivel. Entonces esa es la diferencia entre sonido musical y el ruido. Ahora vamos a hablar acerca de las propiedades del sonido aplicado a los instrumentos musicales. Cuando hablamos de esto, vamos a encontrar la altura, la duración, la intensidad y el timbre. Cuando hablamos de la altura, quiere decir que es la afinación del sonido. Esto es si está orientado a lo agudo, a lo medio o a lo grave. Aquí depende mucho del agrado del músico, que tanto quiere escucharse, ¿no? Ya sea a lo agudo, a lo medio o a lo grave. Cuando se dice que el sonido es alto o bajo, podría significar que el instrumento está desafinado hacia lo agudo o hacia lo grave, aunque no siempre es de esta forma. Cuando hablamos de duración, es el tiempo durante el cual se mantiene un sonido. Aquí vamos a poner de ejemplo algunos instrumentos. Los instrumentos acústicos, como el violín, pueden mantener el tiempo de los sonidos que quieran. ¿Por qué? Porque no necesitan respirar ni volver a tocar la cuerda. Esto es por el arco. Si queremos mantener el sonido, lo que tenemos que hacer es bajar y subir el arco el tiempo que queramos para mantener la nota, el dicho sonido. En los instrumentos de viento depende de la capacidad pulmonar del instrumentista y los de percusión de los golpes. Esto quiere decir que en la percusión el sonido va a durar lo suficiente de acuerdo a la intensidad que se le golpea. En la guitarra se necesita, al igual que el piano, un martilleo o una pulsación que golpee las cuerdas, y solo se escucha el sonido hasta que la cuerda deje de vibrar. Por eso es que si tocamos una cuerda,
se va a escuchar durante determinado tiempo y después de ese determinado tiempo ya no se vuelve a escuchar. Ahora vamos a hablar de la intensidad. La intensidad es hablar de volumen. O sea, un sonido puede ser débil o puede ser muy fuerte, dependiendo qué tanto queramos que se escuche cierta nota o cierta cantidad de notas. Es la intensidad, o sea, la fuerza que le vamos a meter a nuestro medio, ya sean dedos, plumilla, arcos, el aire, para dejar o tener una intensidad que nosotros queramos mantener. Y el timbre se le llama, también se le puede conocer como el color del sonido. Cuando hablamos del color del sonido, hablamos de lo que podría ser la altura, ¿no? Podría correlacionarse, pero no tiene nada que ver. ¿Pero por qué se correlaciona? El color del sonido es lo que nos hace identificar la diferencia entre el sonido, por ejemplo, de una voz humana, el sonido de mi voz contra el sonido de tu voz, que puede ser o más grave o más aguda, y también nos ayuda a identificar los diferentes instrumentos que existen. Puede ser más dulce que otro, o más metálico, o más opaco, o más brillante, cuando hablamos de instrumentos. Entonces el timbre nos va a ayudar a identificar qué tan grave, qué tan dulce, qué tan oscuro, qué tan rasposo puede escucharse algo o puede tener la voz, porque la voz también es un instrumento musical. Y con esto terminamos el podcast del día de hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast de teoría musical, en el cual espero que les esté ayudando para encontrar todas las herramientas que necesitan para tener mejores conocimientos, refrescar los conocimientos, adquirir nuevos conocimientos y, ¿por qué no?, mejorar la técnica e interpretación para tocar. Sin más por el momento, nos escuchamos en el próximo podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. Mucha suerte. Una producción de Faro Indios Verdes. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Faro Indios Verdes, Twitter @Faro Indios Verde. Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América. Quédate en casa. Salva vidas.